Noches a todos y gracias nuevamente por la invitación a, a dirigir más que enseñar. Yo no siento que sea un maestro, simplemente a dirigir un poco el estudio que vamos a hacer entre todos de la continuación del libro de Romanos. La semana pasada terminamos el capítulo número 1 y pues la idea de hoy es comenzar pues obviamente con el capítulo 2, pero antes de empezar yo quiero preguntarles si alguno se anima a hacerlo muy corto. ¿Cómo resumirían el capítulo 1? A aquellos que han podido ya sea estar en todos los programas o si después han escuchado las grabaciones o leído los resúmenes. ¿Quién se anima? ¿Cómo resumirían así de una manera corta? Pues porque no tenemos todo el tiempo, pero de una manera corta, ¿cómo resumirían lo que hasta aquí hemos visto, el capítulo número 1? ¿Quién se anima? A mí me gusta cuando él tiene las... ¿Nadie? ¿Ni un Bueno, valiente? Paula entró diciendo que le gusta cuando tú tienes la... Paula, Ah, sí, hola, fue lo buenas que dijo. noches. Sí, Buenas Ay, qué noches. pena, disculpen, no. No, no, no nada, Ay, te no. preocupes. gracias. Bienvenida. Bien, para Gracias. los que están entrando, les estaba diciendo que comenzamos hoy el capítulo 2, pero antes de comenzarlo quería ver si alguien se animaba y tal vez en una frase muy corta, ¿cómo resumiría lo que hemos visto hasta ahora? ¿Cómo resumiría en el capítulo 1 lo que ya hemos estudiado hasta acá? ¿Quién se anima? No todos al tiempo, por favor. Bueno, yo pienso que este capítulo 1 es como una muestra muy clara de la realidad, Okay. para mí, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían como las palabras claves que presentó Pablo en el capítulo 1? Justicia, evangelio. Hola, Eliseo, claro. Hola, sí. Justicia, evangelio, fe. Fe, ajá. Si ustedes notaron, básicamente podemos hacerle muchas divisiones al capítulo 1, pero básicamente el capítulo 1 se puede dividir en dos partes. La primera que va hasta el versículo 17, donde Pablo hace una introducción y de paso un saludo, y donde el centro de todo, como dijo Eliseo, es la palabra tal vez evangelio, y aquellas que van adheridas a esta, como es justicia, como es fe. Pero de alguna manera está presentando el evangelio y en el centro del evangelio a Jesucristo. Y la segunda parte, a partir del versículo 18, que fue la última parte que estudiamos, que terminamos hace 8 días precisamente con Eliseo, donde presenta ya muestra como un paisaje un poco menos agradable, y en donde Pablo comienza donde el libro de Romanos comienza a describir cómo puede ser la situación del hombre cuando se aparta precisamente de ese evangelio. De hecho, muchos dividen el libro de Romanos como la primera parte es Romanos 1 del 1 al 17 y a partir desde capítulo 1 versículo 18 hasta el capítulo 3 el versículo 20, de alguna manera Pablo introduce el problema del pecado y introduce el problema del pecado. Y aquí en este cuadro pues, estoy mostrando, antes de entrar de lleno a lo que vamos a estudiar hoy, que van a ser solo los primeros 4 versículos del capítulo de Romanos, pero quiero ver como que vean el panorama general de esta sección que comienza en el versículo 18 al capítulo 1, que ya lo estudiamos, y que va hasta Romanos 13, el capítulo 20. Y yo lo dividí como en estos 3 subgrupos dentro de esta sección, porque si ustedes notan, en cada uno de estos grupos Pablo usa como un pronombre diferente. Y entonces ustedes notaron que en lo que terminamos estudiando en Romanos 1, en las últimas semanas, Pablo todo el tiempo se está refiriendo a ellos, a los pecadores, y usa muy repetidamente el pronombre ellos. Y ahí puse algunos ejemplos. Ellos no conocieron a Dios y no lo glorificaron. Ellos se jactaban de ser sabios y se volvieron necios. Ellos cambiaron la gloria de Dios y la verdad. Y Dios los entregó
a ellos, a sus malos deseos. Ellos llegaron a estar atestados de toda injusticia, inmoralidad y bueno, toda esa lista de pecados que estudiamos la semana pasada. Finalmente, ellos que practican estas cosas, termina el capítulo 1 diciendo, son dignos de muerte. Y eso fue lo que estudiamos. Y de alguna manera, como que Pablo en este versículo le está haciendo ver al que están leyendo la carta, como que el problema no es con los de la iglesia, el problema es de ellos, daría la impresión. Yo recuerdo en el libro de Daniel, el versículo 9, cuando Daniel hace una oración por su pueblo, que él se toma a sí mismo el pecado de su pueblo y dice, Señor, y él se incluye, hemos pecado. Pero es interesante que aquí, o al menos hasta esta parte, Romanos 1, se está refiriendo como que el problema no es con nosotros, el problema son ellos que no quisieron reconocer a Dios, el problema son ellos que no quisieron hacerse sabios, sino todo lo contrario, se hicieron necios. Y como que hasta el versículo 23, como que el problema no es conmigo, el problema es de ellos que hacen todas estas cosas horribles. Sin embargo, en el capítulo 2, y es lo que vamos a empezar a ver, Pablo hace un giro a la dirección de la carta, y entonces ya deja el problema de ellos y se dirige a alguien específico, y comienza el versículo número 1 del capítulo 2 diciendo, pero tú que juzgas, y ya vamos a entrar en los detalles, y si se fijan todo el capítulo 2, principalmente ya ahora deja de estar escrito en la tercera persona, en tercera persona y comienza a estar escrito en segunda persona. Tú que juzgas, tú que condenas, tú que eres duro de corazón, tú que te haces llamar judío, tú que apoyas la ley, tú que conoces la verdad, tú que eres maestro, tú. Entonces como que en la primera parte del libro, de la carta, hasta donde termina el capítulo 1, como que el problema no es conmigo, pero en el capítulo 2 Pablo empieza diciendo, momento, porque aquí también hay un problema contigo. Y ya vamos a mirar cuál es ese problema. Y finalmente en el capítulo 3 de Romanos, a partir del versículo 9, como que Pablo engloba que como que este no es un problema de ellos o de nosotros, o del que está leyendo la carta, no es ni tu problema ni el problema de ellos, sino que aquí estamos envueltos todos. Y entonces está ese famoso versículo en Romanos 3, donde dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Todos se echaron a perder. El veneno hay en sus labios, los labios de todos, sus pies, los pies de todos derramaron sangre. Y esta es como la forma en que él presenta el problema del pecado. Primero ellos, pero no solo ellos, también tú que lees esta carta que juzgas, para finalmente decir esto no es un problema individual, sino es un problema de todos, un problema de sociedad, porque todos nos desviamos y ya cuando lleguemos a Romanos 3 vamos a mirar los detalles. Allá abajito puse Romanos 7, si bien no entra dentro de este grupo grande del problema del pecado, es interesante que en Romanos 7 Pablo cambia el pronombre y por primera vez se dirige a sí mismo. Y entonces está esa famosa eh, relato de Pablo cuando dice, no entiendo lo que pasa conmigo porque lo que yo quiero hacer no hago y lo que yo no quiero hacer eso es lo que yo hago. Y entonces ya en este versículo, en este capítulo se está refiriendo a él mismo, a yo. Vamos ya cuando lleguemos allá a mirar realmente a quién se está dirigiendo, pero es interesante ver cómo Pablo a medida que va pasando la carta juega con los pronombres para dar énfasis al mensaje que él quiere dar. Como yo desde aquí no los estoy viendo ni a ustedes ni al chat, si hay alguien con pregunta me avisa o yo me avisa o si alguien tiene la mano levantada porque de aquí solo estoy viendo mis diapositivas. Sí, no te preocupes. Ok, gracias. Quiero que me acompañen ahora sí, viendo ya el big picture, la imagen general. Vamos a entrar en el detalle de los versículos que queremos mirar el día de hoy. Y quiero que me acompañen a el libro de Romanos, y aquí me quedó mal, es Romanos 2, del 1 al 4, no 17, 24. A Romanos 2, al libro de Romanos, el capítulo 2, y vamos a leer los primeros cuatro versículos. Y quiero que los leamos seguido, los cuatro de una vez, para poder tener como la imagen completa. ¿Alguien que me quiera ayudar? Romanos capítulo 2, los versículos del 1 al 4.
¿Aló? ¿Qué solo? Vale, yo te ayudo. Gracias. O alguien más se anima. Yo los tengo aquí por si. Dale, Martica, dale, Martica. Gracias. Entonces, el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y loganimidad, perdón, ignorando que su Bondad. benignidad, sí, gracias, José. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Bien, gracias. ¿Cómo podríamos resumir en una frase estos 4 versículos? No entremos en los detalles, sino en general. ¿Cómo resumiríamos estos 4 versículos tratando de ver el contraste con lo que veníamos estudiando en el primer capítulo de Romanos? ¿Qué está diciendo Pablo acá? Lo primero es el cambio de persona, ¿no? Hay algo interesante que yo aprendí hace poco acerca de la forma en que se escribían las cartas. Las cartas en la antigüedad, en la época de Pablo, y esto se sabe por los historiadores, porque pues obviamente Pablo no era el único que escribía cartas en el primer siglo allí en la cultura romana. Así que se sabe y muy probablemente Pablo seguía las mismas formas de escribir una carta que escribía todo el mundo. Escribir una carta primero era algo costoso, es decir, no todos la escribían, porque tenía que comprar un papel especial para que se mantuviera, tenía que pagarle a un escriba y además el papel pasaba por un proceso especial para que no se deteriorara, para que durara lo más posible. Cuando se enviaba una carta, la persona directamente no podía entregarla, sino que enviaba un mensajero. El mensajero llegaba y no solamente leía la carta, sino que de alguna manera la representaba. Esa era la cultura de la época. De acuerdo al libro de Romanos y lo que más o menos se puede entender en el capítulo 16, quien fue la persona que llevó la carta era una mujer llamada Febe, o Phoebe, no sé cómo en algunas Biblias dice Phoebe, en otras dice Febe. Probablemente esta mujer fue la que lo leyó. Así que imagínense que las primeras personas que tuvieron acceso a esta carta realmente no la estaban leyendo, sino la estaban escuchando y probablemente esta mujer la estaba como representando, ya que ella estuvo presente cuando Pablo la escribió. Así que ellos venían escuchando el capítulo 1, donde, como ya dije, se estaba refiriendo mucho al pecado de ellos, pero llega de repente y cambia Pablo el sentido en el capítulo 2 y comienza a decir, por lo tanto, tú, para que cada persona entendiera que era un mensaje particular para cada uno. Por lo tanto, tú, hombre, que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas. Entonces, la primera pregunta que a mí se me vino a la cabeza es, bueno, ¿y quién es este tú? ¿Quién es esta persona? ¿A quién se refiere Pablo con este hombre? Y de alguna manera, el primer indicio lo tenemos allí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 2, los versículos del 17 al 24. No voy a entrar en los detalles específicos de estos textos porque ya los estudiaremos más adelante, pero sí quiero que entendamos a quién se estaba o a quién se podría estar refiriendo o dirigiendo Pablo en este versículo, en este capítulo. Y quiero que me acompañen, yo ahí puse algunos, porque yo tengo que ser sincero con ustedes, cuando yo leí por primera vez el libro de Romanos eh, y leo este capítulo 2, yo me sentí plenamente identificado, yo sentí que me estaba hablando conmigo, que si bien no soy judío, muchas de las características que Pablo está refiriéndose a este hombre que juzga, probablemente nosotros entremos en ese grupo. Y leo desde el versículo 17, me gusta la versión, no sé cuántos la tengan, la versión Reina Valera contemporánea. Me gusta porque es muy directa y está en nuestro propio lenguaje más cercano. Leo de la versión Reina Valera contemporánea, dice, ahora bien tú, y obviamente se está refiriendo al mismo tú desde el versículo 1, ahora bien tú que te llamas judío.
Da la impresión de que la primera parte, el capítulo número 1, no se estaba refiriendo a los judíos, sino aparentemente a los gentiles, que eran los que hacían todas esas abominaciones que vimos. Y yo me imagino al judío de esta iglesia como inflándose. Sí, sí, Pablo, tienes razón. Eso es con ellos. Es que ellos son terribles, es que ellos son abominables, es que ellos son homosexuales, es que ellos son perversos, son ávaros, tienen envidia, hacen homicidios. Como que ellos estaban como diciendo, ve, esto no es conmigo, esto es con ellos. Pero en el capítulo 2, Pablo se está refiriendo ¿a quién? A ese tú, y dice el versículo 17, sigo leyendo. Ahora bien, tú que te llamas judío, ¿qué significaba ser judío? Bueno, ahí continúa el texto. Tú que confías en la ley, tú que te enorgulleces en tu Dios, algunas versiones dicen que te glorías en tu Dios. La palabra que usa Pablo allí realmente significa que presumes de Dios. Sería como la traducción más exacta. Eso lo puse ahí en mi bosquejo, lo puse ahí en el grupo de WhatsApp. Tú que presumes de Dios, tú que presumes que guardas la ley. Continúa el texto diciendo, tú que conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Y fíjese que ya van 2 veces que habla de la ley. Estás convencido de que eres guía de ciegos, es decir, tú eres un maestro y luz de los que están en tinieblas, versículo 20. Eres tú que eres instructor de los ignorantes y maestro de niños y que tienes en la ley la clave del conocimiento y la verdad. No sé cuántos de aquí, y perdónenme, voy a hacer una excepción aquí, no sé cuántos aquí sean adventistas, miembros de la iglesia, aunque en esto entramos todos, pero en nuestra iglesia se hace mucho énfasis en la ley. Y obviamente no estoy en contra de la ley, no quiero que me malinterpreten, y de hecho Pablo no lo está, aunque en una lectura inicial pareciera, pero no, él no está en contra de la ley, está en la forma en que nosotros usamos la ley. Y nosotros, como adventistas, de alguna manera, pareciera que estuviésemos, como que Pablo nos está como aquí, como hablando directamente a nosotros. No sé cuántos se les ha pasado, lamentablemente a mí sí, que han estado en sermones donde la persona que está predicando dice frases como, ¿no sienten un sano orgullo pertenecer a esta santa iglesia? ¿Cómo unimos una misión que Dios nos ha dado con el pecado más grande que está en la Biblia, que es el orgullo? Es que no hay que sentir orgullo de nada, ni siquiera de pertenecer a la iglesia. Y a eso es lo que Pablo se está refiriendo. Versículo 21. Tú que dices que no, perdón, 21. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debes robar, ¿no robas? Tú que dices que no debes cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que detestas los ídolos, ¿robas en los templos? Resumiendo, versículo 23. Tú que te sientes orgulloso de esa ley que dice que es la base de tu teología, ¿deshonras a Dios quebrantándola? Aparentemente, y eso es lo que yo puedo entender al leer el capítulo 2, la rama, la sección o los judíos que pertenecían aquí a la iglesia de Roma, se estaban viendo como que ellos, al no aparentemente practicar de forma tan directa de un homicidio, no, pues que yo nunca he matado a nadie, no, pero es que yo homosexual no soy, no, pero es que yo adúltero no soy, ni fornicario, ni nada, y como como que no hacían la acción específica del pecado, como les escribimos, sentían que no estaban guardando la ley. El mismo Jesús en el Sermón del Monte habla o muestra que la ley va más allá de simplemente hacer acciones o de cometer ciertas acciones. La ley va más allá de eso. La ley va hasta el corazón mismo, hasta la mente, hasta los pensamientos, hasta las intenciones del ser humano. Entonces puede que tú no mates, pero cuando tú tratas mal a tu hermano, dice el Señor Jesús, tú lo estás matando. Pueda que no adulteres, pero cuando tú estás haciendo, tanto en tu mente como en acciones o en tus palabras, estás imaginando o diciendo cosas que no son, tú estás adulterando. Cuando tú dices no robas, probablemente no vas a un banco a robar, pero en pequeños detalles puedes estar siendo una persona que roba. A veces nosotros,
Y es muy común en nuestra sociedad colombiana que es muy fácil señalar a los corruptos, ¿no? Es que los corruptos están allá sentados en la Plaza Bolívar de Bogotá, pero yo no soy corrupto. Pero a veces hay comportamientos pequeñitos en nuestro diario vivir que realmente nos hace comportarnos como corruptos. Bueno, pasemos la dirección de mi tía allí al seguro para que yo pueda entrar, porque mi tía sí es de estrato 2 y yo soy de otro estrato, pero para que me quede más barato, entonces pasemos. No, pues, evitemos estos impuestos, maquillemos esto y decimos, no, los corruptos están allá, pero de repente con acciones pequeñas en nuestro corazón, esa misma semilla que a otros los lleva a cometer acciones aparentemente más grandes, de pronto nosotros mismos las estamos cometiendo, pero no nos las vemos. ¿Por qué? Porque estamos ocupados señalando a los otros. Y a ese tú es al que se está refiriendo Pablo. Permítame leer, José, a ver, eh, sí, alguien me quiere. Sein levantó su manito, creo que referente antes que continúes, que Ok, sí, claro. quieres Ah, expresar. sí. Ujú. Buenas tardes o noches. Bueno, aquí en México son tardes. Hola. Aquí analizando lo que estamos viendo y viendo la estructura como dice la versión contemporánea, eh, me recuerda mucho a la actitud de los escribas y fariseos, Ujú, porque previamente cumplen con cada uno de los puntos aquí presentados. Y previamente sabemos que se supone que el pueblo de Israel debía ser luz en medio de un mundo pagano. Se supone que era un pueblo destinado a que su influencia pudiera convertir a otros. Entonces, ¿qué ocurre? En los evangelios vemos la evidencia de cómo ellos se jactaban de ser judíos, confiaban en la ley y a pesar de que en el Antiguo Testamento era la salvación por gracia, ellos habían tergiversado la palabra de Dios y la habían convertido en una religión basada en solamente en la ley, una salvación por obras. Entonces, y eso se puede traspolar a nuestros días. Tal vez ya no hay dirigentes como los escribas y fariseos, pero podemos llegar a ser como ellos. A veces, como mencionaba usted, que a veces decimos que nos jactamos por pertenecer a una iglesia o podríamos decir a ser adventistas y decimos, no es que somos el pueblo destinado en la profecía, pero a veces no nos ponemos a pensar que es una gran responsabilidad las que nosotros estamos llevando de ser llamados adventistas del séptimo día. Un ejemplo, ¿no? A veces decimos, hay que salir a predicar, pero a veces no predicamos. Y entre más sabemos de la Biblia, mientras más conozcamos, más culpables nos hacemos por conocer esa verdad y no practicarla, que fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que ellos fueron hallados faltos, fueron pesados en balanzas y no fueron hallados aptos, porque Dios les había dado muchas oportunidades, pero vez tras vez ellos fallaban. ¿Por qué? Porque confiaban en sus obras, no confiaban en la gracia de Dios. Entonces, estos versículos me recuerdan que ese mensaje debemos también llevarlo a nosotros. gracias, hermano. Sí, y para complementar, ahí puse precisamente al terminar Lucas, el capítulo 18, los versículos 9 al 14, y allí en este versículo y en esta sección se menciona una parábola muy conocida por nosotros, que es la parábola del fariseo y del publicano. La voy a leer rápidamente, no voy a entrar en detalles porque ya el tiempo ha avanzado, pero me gusta cómo comienza Jesús la parábola. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice, para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás. Es básicamente lo mismo que está presentando Pablo en el capítulo 2 de Romanos. Les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y pueden ahí agregar toda la lista de Romanos 1, ni aún como este publicano o ni aún como este gentil, para llevarlo al libro de Romanos. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo, voy el sábado a la iglesia, participo, y pueden ustedes agregar todo lo que quieran en esta parte del versículo. Versículo 13.
Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, y me encanta que la frase del publicano es tan solo la oración del publicano es tan solo una frase. Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa era toda su oración. Os digo, termina diciendo Jesús, que éste descendió a su casa justificado. Y ojo que usa un término que se va a usar mucho aquí en Romanos, justificación. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, es decir, el fariseo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El problema de la persona de Romanos 2 es básicamente uno, el orgullo. Y es un orgullo que es difícil de detectar porque es el orgullo por la fe, es el orgullo porque soy parte de Dios, es el orgullo porque yo soy, somos los dueños de la verdad, nosotros somos los que realmente tenemos la verdad. Y cuando se me vuelve a mí, cuando yo me empiezo a llenar de ese orgullo, que es el que está describiendo aquí los fariseos, ese orgullo de pronto puede ser muy peligroso porque me permite no ver realmente mi pecado. José, allí Claro, podría entrar la expresión precisamente que tú acabas de mencionar, ¿no? De que entra el orgullo santo, que llaman. exactamente, O sea, exactamente. ¿cómo No tiene decir? sentido. Ajá, es contradictoria esas dos palabras, o sea, no tienen unión. Completamente. Si tú te estás sintiendo orgulloso de en el grupo que perteneces, de lo que crees, de lo que practicas, y estás sintiendo orgullo, mi hermano, Romanos 2 es para ti y para mí. Y yo quiero que si bien aquí Pablo se está refiriendo a un grupo específico de judíos, yo quiero que volvamos este texto en primera persona. Sientan que Pablo nos está escribiendo, no para condenarnos, como ya vamos a ver, sino para despertarnos. La segunda parte del versículo de Romanos 2, capítulo 1, termina diciendo, no importa quién seas, pero al juzgar a otros, te condenas a ti mismo porque haces las cosas que hacen ellos. ¿Qué se refiere cuando quien quiera que seas? Básicamente, y yo leí varios autores, diferentes libros o sermones, Pablo aquí se está refiriendo a aquellos, y vuelva a la palabra orgullo, aquellos que adoptan una postura o una posición de superioridad moral sobre otros. Aquellos que de pronto creen que, o cuando leen el capítulo 1 y dicen, después de todo, yo no soy tan mal. Si cuando leíste el capítulo 1 de Romanos la semana pasada, la lista de pecados que estudiamos con Eliseo, pensaste, pues no estoy tan mal porque yo no encajo en ninguna de esa lista, hermano, el capítulo 2 es para ti y para mí, si pensamos de esa manera. Ahora, la palabra que se usa aquí para juzgar, me gusta ir al griego para entenderla bien, esto significa, y aquí lo puse en la diapositiva, es la palabra crino o crinó. Y esta raíz griega significa juzgar, obviamente, pero también significa decretar, determinar, y estas tres últimas me llamaron mucho la atención porque en algunos textos se utilizan. También significa condenar, castigar y maldecir. Cuando Pablo en el capítulo 2 del versículo 1 está diciendo, por tanto tú que condenas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al condenar o al maldecir o al determinar una situación de otros, te estás condenando a ti mismo porque haces las mismas cosas que ellos. Básicamente es lo que nosotros llamamos como señalar. Saben, Pablo, y no voy a leer el libro de Romanos 14 porque lo vamos a leer al final, pero sí quiero que leamos a Santiago y a Jesús en Lucas. Bueno, no leamos Lucas, leamos Mateo, porque Lucas es básicamente lo mismo de Mateo, pero pues en Lucas. Vamos a mirar los dos textos, el de Santiago, el capítulo 4, los versículos 11 y 12, alguien que me ayude, y otra persona que vaya buscando para leerlos rápidamente, Mateo 7, los versículos 1 y 2. Y yo sé que ya ustedes conocen lo que dice Mateo 7. En estos textos se usa exactamente la misma palabra que usó Pablo, crinó, o crineos algunas veces, pero viene la misma raíz. O sea, tanto Santiago como Jesús o como Mateo, citando a Jesús, usaron esta palabra. ¿Alguien tiene Santiago 4, 11 y 12?
Sí, yo lo tengo. Gracias. Santiago 4, 11 al 12, ¿verdad? 4, 11 y 12, sí, exactamente. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Me encanta esa frase. ¿Tú quién eres para juzgar a otro? La palabra que se usa ahí es precisamente la misma, crinón, que es de la misma, de la misma. ¿Tú quién eres? Interesante que en ese texto Santiago básicamente está diciendo es, cuando tú juzgas estás colocándote en el lugar de quién, de la ley. Finalmente, ¿de quién te estás colocando en lugar? De Dios. Estás haciendo algo que no te corresponde. A ti no te corresponde juzgar a tu hermano. ¿Quién tiene Mateo? Pero antes de leer Mateo, permítanme leer Yo. Romanos. Permítame leer Romanos y luego el hermano lee Mateo. Romanos 14, 3 y 4 dice, el que come de todo no menosprecia al que no come. Este versículo a mí me encanta y ya lo debatiremos cuando lleguemos allí. Y el que no come no condene al que come, porque Dios ya le ha recibido. Versículo 4, ¿quién eres tú? Lo mismo que dijo Santiago, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie, para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque el Señor tiene poder de sostenerlo. La misma frase, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Qué dijo Jesús? Mateo 7, 1 y 2. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Cuando nosotros pensamos en los mandamientos de Cristo, recordamos fácilmente el no matarás, el no cometerás adulterio, el no hurtarás y todo, pero este se nos pasa mucho por alto, ¿no? Pero también de alguna manera es un mandamiento del Señor, no está dentro de los 10, pero de alguna manera sí es una enseñanza de Él. El Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgado y con la medida que medís serás medido. Aquí no está mostrando un Dios vengativo. Juzgó, venga, yo también lo juzgo. Esto midió de esta manera, venga, lo mido. No. Lo que está diciendo Jesús es que muchas veces de la forma en que nosotros condenamos a los demás va a ser la forma en que los demás nos van a tratar, nos van a ver o nos van a tratar a nosotros. Y por eso Él nos está diciendo, eso no nos corresponde, esto no nos corresponde a nosotros. Versículo 2, y aquí hay algo interesante en el versículo 2, de Romanos. De Romanos 2, versículo 2. Dice, todos sabemos, estoy leyendo la versión contemporánea, todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Me puse yo a averiguar interpretaciones de este texto y básicamente encontré dos que de alguna manera encajan bien en lo que está diciendo Romanos, aunque no son exactamente la misma. Y voy a presentar las dos y luego les cuento cuál, a mi manera de ver, es la que yo creo que es la que se está refiriendo Pablo, pero no quiere decir que la primera no sea correcta. En la primera, lo que leí es que Dios está diciendo que todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican esas cosas se ciña a la verdad. Está diciendo que cuando Dios juzga, está basado en algo, en la verdad, y es la razón por la cual yo no puedo juzgar. ¿Por qué? Porque es que a veces yo no conozco la verdad completa del que está juzgando. ¿Quién sí la conoce? Dios. Es como ir a esa frase que usamos mucho, colocarse en los zapatos de. A veces nosotros cuando lanzamos un juicio contra otra persona, nosotros realmente no sabemos qué es lo que está pasando. Pero es que él no está viniendo los sábados a la iglesia y está abriendo el negocio. No lo juzgues, ámalo, porque es que no sabes qué está pasando por detrás. Pero es que se está comportando de esta manera. No lo juzgues, ámalo, ámalo. Y de alguna manera, los que miran este versículo de esa manera está diciendo, es la razón por la cual yo no puedo juzgar, porque yo no tengo toda la verdad detrás de la persona que está juzgando. Quien juzga con la verdad y con todo el conocimiento de la persona realmente es Dios. Esta es una de las formas que interpretan este versículo. Pero hay otra que también la leí, y es que este versículo Pablo de alguna manera está parafraseando al judío que está juzgando.
Es como si el judío, después de que Pablo le dice el versículo número 1, pero tú que juzgas no tienes excusa, como que el judío le responde a Pablo diciendo, pero Pablo, nosotros sabemos que Dios juzga a los que practican esas cosas, se está refiriendo a lo de Romanos 1, todo está basado en la Biblia, todo está basado en la verdad. O sea, como que de alguna manera el que está juzgando le está respondiendo a Pablo. Yo no conocía esta interpretación, pero hay muchos que hablan de esta forma. De hecho, hablan que Romanos 1 y 2 está escrito en una forma de diatriba, no es otra cosa que una forma de diálogo. Pero no voy a entrar en detalles de eso. Yo creo que, sin decir que la primera interpretación no sea correcta, yo creo que es más la segunda, que este versículo lo que está haciendo es que Pablo está de alguna manera parafraseando o citando o diciendo lo que podría contestar el judío que juzga. ¿Por qué pienso que es esta forma? ¿Por qué creo que el versículo se está refiriendo a esto? Por el versículo 3. Y léanlo de esa manera y verán que el versículo 2 y el versículo 3 puede tener sentido. Lean el versículo 2, Romanos 2, como que el judío se está defendiendo, el judío que juzga. Pero Pablo, sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen esas cosas se ciña a la verdad. Y Pablo le contesta en el 3, pero tú que juzgas a los demás y practicas pero practicas las mismas cosas, ¿piensas que tú escaparás también de ese juicio? Como quien dice, en el versículo 2 está diciendo, los que van a participar del juicio de Dios o de la condenación, y ya voy a decir por qué hablo de la palabra condenación, es como si el que juzga estuviera diciendo, los que van a ser condenados por Dios son los que practican esas cosas, no soy yo. Pero Pablo en el versículo 3 vuelve y le repite lo mismo del versículo 1. Y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio? Esta es una manera que muchas personas han interpretado este texto. Lo que les digo no quiere decir que la interpretación que les di previamente sea incorrecta, pero muchos creen que la forma en que se escribió este texto es así, como si fuera un diálogo en el que Pablo está queriendo o hacer énfasis en el problema de aquel que juzga. Encontré una definición interesante. Mi hermana es psicóloga, y cuando yo le puse a leer este texto o estos 3 primeros versículos de Romanos 2, ella me dijo, José, eso no es más sino que el problema de la proyección. Entonces me puse a averiguar un poco qué significa proyectar. Yo creo que ustedes han oído y muchos de ustedes sabrán lo que significa. Leo del diccionario de la Asociación Americana de Psicología. En psicología, la proyección se define como el proceso por el cual uno atribuye características propias, sean positivas o negativas, afectos e impulsos a otra persona o grupos de personas. Esto con frecuencia es un mecanismo de defensa en el cual impulsos no deseados o inaceptables, me gusta cómo lo define aquí este diccionario, impulsos que yo tengo, que no son deseados, que yo sé que son inaceptables, motivos de estrés o tensión, ideas, afectos o responsabilidades mías, las atribuyo a otros. Por ejemplo, el mecanismo de defensa de la proyección lleva a una persona que está en conflicto con la ira a cambiar, y en lugar de decir lo odio o yo tengo odio, comienza a decir él me odia o él es el que tiene odio. No sé si estamos entendiendo bien lo que quiere decir la proyección. Es decir, comienzo a ver en el otro muchos de los problemas que realmente tengo yo. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Tú que juzgas a los demás, pero que practicas las mismas cosas, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Tales comportamientos defensivos son usualmente usados, y subrayo esta última frase, para justificar prejuicios o evadir responsabilidades. Es interesante que antes de que Freud acuñara el término proyección, que fue que lo hizo por allá en el siglo XIX, tanto Jesús en Mateo 7 como Pablo aquí en Romanos 2 ya habían ya habían definido este problema, que no es otra cosa que engañarse a uno mismo. Y por eso a veces es tan difícil detectarlo, porque es muy fácil ver los errores de los demás, pero a veces es muy complicado ver los propios. Y ese es el llamado que está haciendo Pablo en estos primeros versículos de Romanos 2.
Ojo, tú que juzgas, tú que crees que estás bien, tú que ves en esa lista de Romanos 1 de que como que no es contigo, ten cuidado porque probablemente tú también lo estás practicando en tu corazón, en tu cabeza, y por eso él pregunta, y por eso él dice, ¿piensa acaso que escaparás del juicio de Dios? El hermano que leyó Mateo 1 y 2, si quiere léame hasta el versículo 5 para que veamos Jesús cómo terminó la explicación en esta parte del Sermón del Monte sobre juzgar a otros y da un ejemplo que yo sé que todos conocemos, Mateo 7, y ahora leamos desde creo que leíste el 1 y 2, leamos hasta el versículo 5. Sí, Mateo 7, espérame. Leo del 4, 5 y 6, ¿o cuál dice? 3, 4 y 5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gracias, mi hermano. Creo que Vale. el ejemplo de Jesús, y fíjese que Jesús usa las exageraciones, ¿no? Tú que estás mirando la paja del ojo de tu hermano, no te das cuenta del pedazo grande de madera que tienes en tu propio ojo, de la viga que tienes en tu propio ojo. Es decir, estás viendo los demás, por estar pendiente en el problema de los demás, no te estás dando cuenta de que realmente hay un problema en ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. ¿Y qué dice Pablo con respecto a tratarse de engañar a uno mismo, que no es otra cosa que engañar a Dios? Alguien que me lea Gálatas 6, 7 y 8. Porque básicamente cuando nosotros hacemos esto, cuando pensamos que no es con nosotros, lo que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. ¿Quién lee Gálatas 6, 7 y 8? Gálatas 6, 7 y 8. No os engañáis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Gracias. Sí, es un texto que conocemos, ¿no? Dios no puede ser juzgado. Todo lo que el hombre ciega, eso va a sembrar. Y es precisamente de lo que Pablo comienza a hablar a partir del versículo 5, que hoy no lo vamos a tocar. Eso va a corresponder o vamos a empezarlo a estudiar a partir de la próxima semana. Así que no voy a entrar en detalles en lo que es el juicio de Dios, porque no quiero quitarle el tema creo que es Marta quien tiene el tema, comienza el tema la próxima semana. Pero es básicamente lo que está refiriéndose ahí. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es lo que de alguna manera Pablo comienza a explicar desde el versículo 5, desde el versículo en adelante. Pero lo que yo sí quiero que nos quede claro hasta este punto es que de alguna manera todos vamos a ser parte o todos vamos a tener que pasar por el juicio de Dios. Hay dos textos que olvidé ponerlos en la diapositiva, pero sí están en el bosquejo, Romanos 14:10 y 2 de Corintios 5:10. Estos textos dicen que todos, en algún momento todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Los judíos pensaban que por ser ellos parte del pueblo escogido de Dios, ellos no iban a tener que pasar por ese tribunal. Eso es para los otros. Pablo aquí les está diciendo, no, aquí todos vamos a pasar. Y si tú estás juzgando y estás cometiendo lo mismo, tú vas a recibir la condenación por ese pecado. Pero bueno, eso es parte de lo que se comienza a explicar en el versículo 5. Nos quedan 10 minutos. Si tengo tiempo, vuelvo a esta diapositiva, pero no me quiero terminar sin mirar esta última, el versículo número 4, porque de alguna manera muestra la razón por la cual no debemos juzgar y cómo es que Dios ve al pecador, que a veces nosotros juzgamos, cómo lo ve Dios. Alguien que me lea el versículo 4, Romanos 2, versículo 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Gracias. La palabra que usa ahí Pablo para menospreciar también se puede traducir como tomar livianamente o despreciar. Es decir, podríamos leerlo como no te das cuenta al juzgar, al pensar que esto no es contigo, al estar pendientes de condenar al otro, no te das cuenta que estás tomando livianamente la benignidad, la tolerancia, la paciencia de Dios y que ignoras que esa benignidad o bondad es la que te lleva al arrepentimiento. Yo creo que Pablo aquí está hablando o está mostrando primero que todo lo que es el carácter de Dios. ¿Por qué lo creo así? Porque de alguna manera está citando un texto muy conocido que está en el libro de Éxodo, y yo quiero que lo leamos. Libro de Éxodo, el capítulo 34, el versículo 6. Es un texto que conocemos muy bien. Este texto lo está mencionando Moisés. Alguien que lo tenga. Libro de Éxodo, el capítulo 34, el versículo 6. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjese que Pablo está usando gracias hermano, las mismas tres características que están aquí en este texto, están allí en el de Éxodo. Dice Éxodo, Señor, Señor, Dios, estoy leyendo la versión contemporánea, Dios compasivo y bondadoso, lo que en el texto de Pablo se llama benignidad, su benignidad. Lento para la ira, lo que en algunas versiones dice longanimidad o paciencia. Y grande en amor y fidelidad, lo que en algunas versiones habla de su generosidad, grande grande en amor, grande en amor y fidelidad, es decir, generosidad. Cuando Pablo está aquí diciendo, no te das cuenta que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la generosidad, no es paciencia, y la generosidad de Dios, él está citando Éxodo 34:7, es decir, ¿estás tomando livianamente lo que significa el carácter de Dios? Es lo que de alguna u otra manera, o parafraseando, está diciendo Pablo. E ignoras que esa bondad de Dios es la que te lleva al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Nosotros somos a veces, o aquel que juzga es muy fácil de condenar. De hecho, vimos al principio que la palabra para juzgar también significa condenar. Pero aquí lo que está diciendo Pablo acerca del carácter de Dios es que Dios no busca la condenación. En esta diapositiva, y me devuelvo un momentico, aquí yo puse dos textos que me llaman la atención. Uno está en Juan, el capítulo 3, versículo 17, y el otro está en Juan, el capítulo, bueno, mejor dicho, los tres. En Mateo, en este texto de Mateo, no lo vamos a leer porque se nos acabó el tiempo, pero en este texto de Mateo es cuando Jesús está visitando a los publicanos y se le acercan unos escribas y le dice, Señor, ¿no te das cuenta del tipo de personas con las que te estás relacionando? ¿No te das cuenta con qué tipo de personas estás sentado a la mesa? ¿No te das cuenta que ellos son pecadores? ¿No te das cuenta que ellos hacen cosas terribles? Entonces Jesús le contesta con una frase que para mí es una de las más hermosas de la Biblia. Él dice, yo aquí no he venido, los médicos no son para los que están, ¿qué? Para los que están sanos. Los médicos son para los que están enfermos. Y dice, y cita un texto de Isaías, yo quiero es misericordia. Yo lo que estoy buscando es misericordia, no condenación, porque yo he venido a salvar lo que se ha perdido. Es un texto hermoso donde muestra cómo es que Dios reacciona ante aquellos que quieren juzgar a otros, que creen que tienen una superioridad moral para señalar a otros. Juan 3:17 al 19 es el texto que está justo después, y se da cuenta obviamente, Juan 3:16 dice que el Señor Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. Y voy a leer el último que está en Juan el capítulo 12, porque cuando yo lo leí me pareció muy interesante porque a veces no lo vemos así. Dice Juan, y los que tienen ahí la Biblia, búsquenlo, capítulo 12, versículo 47 dice, si alguien oye mis palabras y no las guarda, uno que se imagina que va a decir el texto, pues se va a condenar. Pero ¿qué dice el texto? ¿Cuál es la actitud del Señor Jesús? Dice, yo no lo condeno. ¿Por qué?
porque no vine a juzgar al mundo, sino todo lo contrario, sino a salvar al mundo. Pero ¿cómo así no va a haber condenación? Sí, y eso lo vamos a estudiar la otra semana. Pero el objetivo de Jesús no es condenar. Esa no es su labor. Recuerden el ejemplo que yo daba, no recuerdo si era el martes pasado, perdón, que es como un médico. Jesús es como un médico y precisamente es lo que dice Mateo 9, que él es como un médico buscando enfermos. Jesús es como un médico que te está diciendo, estás en un grave problema y yo no quiero que mueras por esta enfermedad que tienes. Te voy a dar la receta para que te tomes los medicamentos necesarios para que vivas. Y no es que el Señor Jesús te vaya a condenar, Él lo que te está dando es la solución para que vivas. Si tú no tomas los medicamentos, si tú no tomas la receta, pues obviamente te vas a condenar, vas a morir, porque el médico te condenó. No, el médico estaba buscando sanarte. Es eso lo que hace el Señor Jesús. Y eso es lo que está diciendo Juan en el capítulo 12. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le condene. De alguna manera lo que les estoy explicando del médico. Si rechazas el medicamento, tienes cómo condenarte. No porque el médico lo quiso, sino porque no hiciste lo que necesitabas para no condenarte. La palabra que ha hablado lo condenará en el día final. Quiere decir, ¿por qué se condenará? Porque sabía cuál era la solución al problema y no obedeció, no estuvo atento a esa palabra. Esto es lo que Pablo está diciendo en este versículo. ¿No te das cuenta cuál es el verdadero carácter de Dios? Y que si entiendes el carácter de Dios, es decir, su benignidad, esta te va a llevar al arrepentimiento. Pablo lo que está diciendo, aquí la solución al problema del pecado, tanto tuyo, y aquí no nos vamos a pensar en el problema de ellos. De ellos ya hablamos después, pero aquí Pablo se está refiriendo a mí, voy a verlo de esa manera. Y Pablo está diciendo, tu problema o la solución a tu problema está en que entiendas y conozcas lo que significa el verdadero carácter de Dios, que es bondad, que es paciencia, que es generosidad. Es interesante que estas mismas tres palabras, benignidad, bondad o paciencia y generosidad, se vuelven a mencionar varias veces en otros textos de Pablo. Y yo ahí puse tres que son muy conocidas. Gálatas 5:22 se está refiriendo a los frutos del Espíritu, Efesios 2:7 y Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 es el que habla de la iglesia. Y voy a leer ese texto. Dice, por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, benignidad, de benignidad, ahí está, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia o de paciencia. En estos tres textos, Pablo vuelve a usar esas mismas palabras, pero ya no se está refiriendo directamente a Dios, sino se está refiriendo a sus hijos. En otras palabras, cuando sus hijos conozcan el verdadero carácter de Dios, que los va a llevar al arrepentimiento, ese carácter de Dios se va a ver reflejado en sus hijos. Porque en Gálatas 5:22, cuando habla de los frutos del Espíritu, se está refiriendo a que los que van a llevarlos son los hijos de Dios, su iglesia. Igual en Efesios 2:7, igual en Colosenses 3:2, el texto que acabamos de leer. Dios quiere que no juzguemos a otros, sino que conozcamos el verdadero carácter de Dios y que ese carácter de Dios se vea reflejado en nosotros hacia los demás. Entonces la pregunta final en este último minuto, bueno, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Y por eso puse esos dos últimos textos que quiero terminar con ellos. Y eso sí quiero que los leamos. El uno está en Romanos, capítulo 14, los versículos del 10 al 13, y otra persona que vaya buscando el libro de Gálatas, los versículos, el capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Alguien que tenga Romanos y otro que por favor tenga Gálatas, que a mí se me acabó la garganta. Entonces yo tengo Romanos 14, 10 al 13. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está,
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo dice, gracias Marta, Jesús dice en un texto que aquel que juzga a su hermano es mejor que se amarrara una piedra de un molino en su cuello y lo tiraran a un lago o un río. Así es que Dios ve a aquellos que juzgan. Para Dios es algo muy importante, es lo que está diciendo aquí Pablo. Antes decidid, dice mi versión, no poner tropiezo ni ocasión de caer a tu hermano. Y a veces cuando lo juzgamos, cuando lo señalamos, probablemente lo que estamos buscando es buscar que él caiga. ¿Y qué dice Gálatas 6, del 1 al 10? Gálatas 6 del 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Paremos ahí un momentico, yo. Okay. ¿Sí ven que el contraste tan bonito que muestra Pablo en este texto? Dice que si alguno ha caído de tus hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Restaurarle. Restaurarle es muy diferente a juzgarlo o condenarlo. Pero interesante que él hace una acotación aquí, ¿no? Vosotros que sois espirituales, no carnales. Exactamente. Yeah. Exactamente. Es decir, cuando alcancemos la característica de los textos de Gálatas 5, de Efesios 2:7, es decir, de entender ese ser espiritual, de vivir el carácter de Dios, de reflejar el carácter de Dios. Es decir, cuando seamos espirituales, no vamos a juzgar, no vamos a señalar, sino vamos a restaurar. Continúa. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gracias. Creo que no tengo que dar otra conclusión. A veces es muy fácil ver el error en los demás, ver que los demás están mal y como que la cuestión no es conmigo. Pero Pablo aquí, y yo creo que él no lo está haciendo juzgando, porque precisamente lo que está condenando. Aquí Pablo nos está como llamando a aquellos que hemos conocido la ley, como lo leímos al principio, aquellos que hemos conocido la verdad, aquellos que somos maestros, aquellos que somos líderes y que de pronto estamos señalando y condenando a otros. Pablo nos está diciendo en estos primeros 4 versículos, no lo hagan, no juzguen porque eso no le corresponde a ustedes. Conozcan el carácter de Dios, reflejen el carácter de Dios. Y cuando lo hagan y sean espirituales, como acabamos de leer en el último texto, y vean que un hermano, cuando se está refiriendo a hermano, no se está refiriendo a alguien, solo el hermano de iglesia. Cuando se está refiriendo a hermano, se está refiriendo al prójimo, a cualquiera. Cuando veas que otro esté caído, en lugar de juzgarlo y condenarlo, busca restaurarle. Porque probablemente en un futuro seas tú el que estés caído, vas a querer que otro te dé la mano para restaurarle. En esto consiste lo que Dios espera, o esto es lo que Dios espera de la iglesia. En esto consiste ser espirituales. Y la otra semana que hablemos un poco más del juicio, vamos a ver que el juicio tiene mucho que ver con la forma en que yo trato a los demás. Y en eso se va a basar como las obras en que Dios me va a juzgar. Y esa es la invitación que yo les dejo hoy a ustedes, que comencemos a entender lo que significa ser espiritual y en lugar de señalar a otros, busquemos restaurarles.
porque probablemente en algún momento seamos nosotros mismos los que necesitamos ser restaurados. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta antes de terminar. A mí me gustó mucho el texto porque Pablo habla acerca de ser empáticos con nuestros hermanos, porque es muy cierto que a veces podemos juzgar a otros porque peca de diferente manera que nosotros, y a veces no nos damos cuenta de ese grave error que podemos cometer delante del Señor. Entonces, y me encantó la parte donde dice que hay que restaurar a nuestros hermanos, porque cuando no hacemos esto, pues nosotros fallamos en el cometido que el Señor nos ha dejado, de que nosotros somos una iglesia, somos una familia, y una familia que no se reconcilia, pues permanece dividida. Entonces, es muy bonito eso, y me gustó la parte igual donde menciona la Biblia, que hagamos el bien a todos, pero en especialmente a los que son de nuestra fe. O sea, a veces somos como, podemos decir, tal vez sectarios, porque decimos, porque es adventista, a él sí le voy a ayudar. No, ese porque es católico y pues no tiene la misma fe, pues mejor no lo ayudo. Cuando no es así, sino que todos somos hijos de Dios, creamos lo que creamos, pero todos somos hijos de Dios y a todos hay que ayudarlos como si se lo hiciéramos al Señor, como dice la Biblia. Exactamente, así es. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, José, gracias a Dios primeramente por darnos esta nueva oportunidad. Realmente hemos sido súper bendecidos. Yo creo que todos los que estamos acá, bueno, muchísimas cosas hemos aprendido, hemos confirmado y bueno, gracias a Dios por esta noche. Y bueno, de paso, no sé si ustedes no tienen el documento que José nos colocó allí en el grupo, que puedan descargarlo, está bien interesante. Hay bastantes cosas que José nos colocó allí que, bueno, por el tiempo en el día de hoy no los mencionó, pero está bien lindo. Entonces, bueno, ya pues para terminar en esta noche, no sé quién desea voluntariamente tener la oración para ya pues poder terminar nuestro club en esta noche. De más no está pues decirles que sigan compartiendo pues de este club a aquellas personas que quieran pues conocer más acerca del libro de Romanos, del estudio de la palabra del Señor, y que pues podamos crecer más en este grupo y no se desmotiven, oremos mucho para que el Señor nos siga manteniendo en este momento de estudio y pues es una gran oportunidad realmente que debemos aprovechar. Así que bueno, no sé si Martica nos despedirías en oración o no sé si Fabiola o Paula, no sé. Pues yo tengo una invitada especial aquí al lado mío, así que es mi madre que hoy me está acompañando. ¡Ah, Así qué que ella nos puede linda! despedir en oración. Claro que sí, qué privilegio, claro que sí, muy chévere. Oremos, amado Dios, gracias por esta gran oportunidad que nos das de estudiar juntos. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que quiere enseñarnos, Señor. Gracias por cada uno de los jóvenes, Señor, por este club que se reúne para estudiar tu palabra. Te rogamos que la bendición sea sobre cada uno, Señor, y sobre sus familias, para que se pueda extender más todo este conocimiento, Señor, para que podamos honrarte, para que aprendamos a no juzgar, aprendamos a vivir con misericordia, restaurando, Señor. Permite que todo esto sea parte de nuestra vida, de nuestra sangre, Señor, de cada uno de nosotros, para que honremos tu nombre y podamos seguir estudiando, Señor, aplicándolo a nuestra vida y reflejando realmente el carácter de cristianos y honrándote. Pedimos tu bendición para esta noche, que el Espíritu Santo nos siga conduciendo, Señor. Y gracias por esta oportunidad tan hermosa, por esta invitación que nos hacen los jóvenes, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.